Hola de nuevo, público de Revista de la Una. Como cada jueves, semana a semana, estamos aquí en su espacio de Humano y Punto, para que no se aburran de la política, que vean otra cosa. Y el tema de hoy es diálogos entre la vida y la muerta. Perdón, diálogos entre la vida y la muerte. Tenemos invitado al maestro Pablo García. Bienvenido. Él es psicólogo, es también psicoterapeuta gestalt y especialista en tanatología. Rosy, hola. Silvia. Hola, Paloma. ¿Qué les parece el tema? Mira, pues muy interesante y creo que es importante tomar esto desde la vida, ¿no? Porque la muerte, hay una parte que dices, bueno, pues ya estás muerto, ya. ¿A dónde vamos? El que se queda vivo, el que no existe ya la otra persona, por no ponerle, después sacaremos la palabra, pues es el que vive y el que experimenta este desprendimiento de la persona, ¿no? Así es. Entonces yo creo que, y la vida, les decía, desde los mexicanos no lo vivimos y no lo experimentamos realmente como con este proceso que debería de experimentarse, que es mucho de los antiguos, ¿no? Los ancestros, los antepasados lo manejaban de una manera diferente y creo que esto ha cambiado. ¿Qué opinas de eso, Pablo? Sí, Silvia, hay mucho en la cultura ancestral y que hay un sincretismo cultural de los antiguos mexicanos por la visión de una muerte un poquito más abierta, más propia, más de nosotros, ¿no? La hemos ido sacando en el proceso de occidentalización, pero sin embargo creo que ya cada vez es más de lo cotidiano. Entonces ya cada vez hablamos más de la muerte y no nos asusta tanto como antes, ¿no? Es algo que lo hacemos más de la vivencia, de las transformaciones de todos los días, ¿no? Tenemos muchas muertes en el transcurso de nuestra vida que no las vemos, no las observamos, porque las vemos como simplemente un proceso de cambio, y morir es un proceso de cambio. Es eso nada más. Fíjate qué interesante. ¿Esas muertes son como cuando nos enfermamos, Pablo, o qué? ¿O como cuando pasamos de un estado, por ejemplo, un estado civil a otro? ¿O esos son solo pérdidas? No, y bueno, qué bueno que mencionas el concepto de pérdida, porque las muertes son cambios fundamentales que no siempre están en función de tu decisión. Te cambias de casa y es una pérdida, es una muerte, es un cambio. Te cambias de estado, obviamente, o tu madre te deja ir cuando tú te casas, esas son muertes, ¿no? Entonces tengo que respetar procesos en donde ya no eres mi hija, eres simplemente una persona que está en mi familia, pero ya no dependes de mí. Entonces estos procesos de codependencia, estos procesos de transformación hacia el crecimiento son muertes parciales. Pero entonces no es una situación voluntaria, o sea, es yo me caso y pierdo mi estado civil, pierdo mi posición de hija, pierdo mis beneficios de pertenecer a un núcleo familiar, pero eso lo decidí yo. Sí. Pero el hecho de vivir una vida distinta, eso es lo que es nuestra como pequeña muerte, Sí. o una forma de muerte, ¿no? Sí, viene de afuera, obviamente, y está en mí aceptarlo o rechazarlo. Okay, ¿Sí? Entonces okay. es un proceso de crecimiento, es un proceso de conciencia. Okay. ¿Sí? Es muy fenomenológica la muerte. Sí. Pablo, pero no todos tenemos ese proceso de conciencia, o sea, justamente podemos celebrar la muerte el 2 de noviembre. Sí tenemos todos ese proceso, porque los niños lo tienen. Sí, pero luego los llenamos de falsas creencias y los llenamos de prejuicios. Exactamente. Porque lo lindo que tenemos es eso, ¿no? Que celebramos, ya que están muertos, pues no nos queda otra más que aceptarlo y decir, bueno, pues le pongo su veladora, le hago su calaverita y muy bonito. Pero agárrate que el año anterior estabas llorando y cantando borracho las de... No, pero eso culturalmente, la verdad es que sí, lo tenemos un poquito distorsionado todavía. O sea, no distorsionado, no aceptamos. Y le enseñamos a los niños a no aceptarlo. Sí, desgraciadamente no integramos esa parte de nuestra vida y lo tenemos como ajeno, como que nunca nos va a ocurrir, como que no vamos a ser parte de eso. Y cuando nos ocurre no sabemos qué pasa en nuestra vida con la propia muerte, ¿sí? Entendemos entonces que alguien de alguna manera se va, es cuando tenemos que entender los conceptos fundamentales. Por eso te decía fuera de cámara que el asunto de entender una pérdida es como que alguien me arrebata algo que yo amo. Okay. Entonces es muy doloroso que alguien me arrebate eso que yo amo. Cuando es una partida, todos nos tenemos que ir.
¿sí? Ok, Y no cambia sabemos la cuándo. perspectiva. Entonces, cuando alguien parte y es decisión de una situación extra voluntaria mía, entonces puedo verlo sin el sufrimiento, es otro de los conceptos, en duelo, al que yo me aferro, ¿no? Porque siento que me están arrebatando algo que no me pidieron permiso y obviamente yo lo vivo. Entonces puede que yo tenga un sillón allá en donde está un hueco vacío, pero ahí se sentó siempre mi padre y ahora veo más el hueco y me duele ver el hueco porque ya no está mi padre ahí, ¿me explico? Ok. Y entonces no es lo que mi padre me pudo haber dado, enseñado, acompañado amorosamente y que yo agradeciéndole digo, oye, qué padre que me pudiste enseñar eso, ¿no, papá? Y de repente nada más veo el hueco y el espacio vacío y me duele que esté Ay, así. ¿pero te duele o ahí ya sería sufrimiento? Ya lo estoy enlazando con el sufrimiento cuando no entiendo que el dolor tiene dos características. Uno es involuntario, no depende de mí. Mi padre se va porque se tiene que ir. Punto. Esa es la ley. Y dos, que el asunto es atemporal. ¿Sí? Se termina mientras yo lo trabajo y punto, tiene un fin. En cambio, el sufrimiento es Lo voluntario, alimento. yo lo decido y aparte es atemporal, lo alargo hasta donde yo quiera. El sufrimiento. ¿Sí? Hay gente que yo voy a hacer un estudio en los panteones a veces y veo que aquella es la persona que está dolidísima, llorando a moco tendido a frente de la lápida de su marido y veo la fecha de muerte y murió hace 45 años. Y dice, ¿cómo puede ser? Pues si está llorando como si hubiera muerto ayer, ¿no? Claro, ese sería el sufrimiento. ¿no? Eso ya está estacionado en el Ok. sufrimiento. Como yo alimento Exacto. con pensamientos, con ideas, ese dolor, entre comillas, que realmente se llama El sufrimiento. sufrimiento. Ok, Y es una esa diferencia. fantasía, ¿no? Lo usamos Claro. como sinónimos, ¿no? Está mal usado. El Sí. dolor es una cosa y el sufrimiento. Sí. Y el dolor se va, ¿eh? El dolor se va y el otro es prolongación. Siempre cuando lo trabajes, se va. Hay tiempos específicos para trabajar el dolor. A veces no nos cae el 20, como decimos, antes del año. Creemos que se tiene que ir rápido y no, esa es mi necesidad, pero no es lo que debe de ocurrir normalmente. Tengo que vivir esa parte. Ok. Kubler-Ross, que es una de las doctoras que más ha trabajado esta parte, plantea etapas y plantea tiempos, pero dice, no son cuadrados, no son lineales, ¿no? Claro. No es que deba de ocurrir uno y luego dos y luego tres. Es simplemente vívelo, ¿no? Ok. Como aparezca, vivirlo. ¿Qué influye para que estos tiempos sean diferentes para cada uno? Porque ahora que estás hablando, yo digo, alguien que no acepta el dolor, sino que se va en el sufrimiento, sí se va a ir alargando. Pero Sí. sin embargo hay otros procesos dentro de la tanatología que existen. ¿Y cuáles son? Mira, muy buena pregunta. Primero, yo creo que va a depender de dos cosas fundamentales. Primeramente, cómo he aprendido a vivir mi vida en mi familia. Es importantísimo. ¿Qué tanto son los apegos que tengo con las personas y con los seres amados? Porque a veces creemos que amar es lo que vivimos, pero no, más bien es depender, necesitar, pero no es amar. Amar significa soltar. O sea, y no es un sentimiento, es una actitud con la que yo decido vivir. Y entonces de ahí entiendo otras cosas. Y otra tiene que ver con qué tipo de muerte y cómo se dé la partida. No es lo mismo que muera mi hijo accidentado o asesinado Eso es lo que te iba a decir. a que esté muriendo mi abuelo de 95 años Claro, por es un un cáncer capital. que duró 20, ¿no? O sea, Sí, va a la depender gente mucho decía, de gracias la a Dios forma que en Dios que se lo muere. llevó, ¿no? Sí, entonces parece ser que aunque no querramos, pero lo estamos trabajando desde la enfermedad. En cambio, cuando ocurre de imprevisto y de repente es un choque, se provoca precisamente un shock. Y la gente, de hecho, los tanatólogos establecen que la muerte más compleja y más complicada es la muerte trágica de un hijo. Sí, Es a la que le atañen y le dan 100 puntos, que va de 100 a 20, ¿no? Porque también, por ejemplo, la pérdida de un trabajo es un duelo, pero esa tiene de los puntos más bajos. O cambiarse de colonia o de casa. ¿Y dirías que hay una relación directa entre digamos, el tipo de trauma, el tipo de pérdida o de partida, Sí. con el tiempo que te dura el dolor, ¿no? Sí. Pasando por las etapas, van y vienen, y etcétera. Y depende cómo tenga yo. Hay padres que sí son muy amorosos en la capacidad de irte dejando salir, ¿no? Y entonces, en las familias en donde se ha aprendido a soltar, los duelos son menos sufridos. Claro, claro. ¿Sí? Son dolorosos, pero no son tan sufridos Claro. en la diferencia del concepto. Gracias, Pablo. Vamos a hacer una pausa. Ahorita regresamos y nos platicas un poquito más sobre la vivencia Claro. de esas experiencias. Con mucho gusto. Nos vemos.